Mi nombre es Elena Morales, y durante 3 años viví una mentira tan perfecta que jamás sospeché que mi esposo había convertido mi vida en una obra de teatro donde yo era la única actriz que no conocía el guión. Todo comenzó aquella noche lluviosa de octubre, cuando recibí la llamada que cambiaría mi existencia para siempre. Señora Morales, su esposo ha sufrido un accidente automovilístico grave. Necesita venir al hospital inmediatamente. Las palabras del médico atravesaron mi corazón como dagas heladas. Carlos, mi esposo de 8 años, había salido esa noche para una reunión de trabajo que se había extendido más de lo usual. Nunca imaginé que esa sería la última vez que vería al hombre del que me enamoré. Cuando llegué al hospital, mi mundo se desmoronó. Carlos yacía inconsciente en una cama, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Los médicos me explicaron que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo y que las próximas horas serían cruciales. Durante 2 semanas permanecí a su lado, aferrándome a cada pequeña señal de mejora, rezando por un milagro. El milagro llegó cuando Carlos finalmente abrió los ojos, pero trajo consigo una pesadilla que tardaría años en comprender. Mi esposo me miraba con ojos vacíos, sin reconocimiento alguno. Los médicos confirmaron mis peores temores. Carlos había perdido completamente la memoria. No recordaba nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros planes de tener hijos, ni siquiera mi nombre. ¿Quién eres tú?, fueron las primeras palabras que me dirigió después del accidente. Esas 3 palabras destrozaron mi alma de una manera que jamás creí posible. El hombre que me había susurrado palabras de amor cada noche durante 8 años ahora me veía como a una completa desconocida. Los especialistas me explicaron que la amnesia retrógrada era común en casos de traumatismos graves, pero que existía la posibilidad de que Carlos recuperara gradualmente sus recuerdos. Me aferré a esa esperanza como un náufrago se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. Decidí convertirme en su ancla, en la persona que lo ayudaría a reconstruir su vida desde cero. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Carlos era como un niño perdido en un cuerpo de adulto. Tenía que enseñarle todo nuevamente. ¿Dónde estaba el baño en nuestra casa? ¿Cuáles eran sus comidas favoritas? ¿Qué programas de televisión solía disfrutar? Era doloroso y hermoso a la vez, como si estuviera conociendo a una versión diferente del hombre que amaba. Lentamente, Carlos comenzó a mostrar pequeños destellos de la personalidad que yo recordaba, su sonrisa torcida cuando algo le parecía gracioso, su manera de tamborilear los dedos cuando estaba nervioso, su amor por el café con un toque de canela. Estos momentos me daban esperanza de que mi verdadero esposo aún estaba ahí, en algún lugar de su mente fragmentada. Sin embargo, había algo que me inquietaba profundamente. Carlos parecía demasiado cómodo con ciertos aspectos de su nueva realidad, mientras que otros pacientes con amnesia mostraban frustración constante por no recordar su pasado. Él parecía casi aliviado. Cuando le mostraba fotografías de Bonsintoy, nuestros momentos felices juntos, su expresión permanecía neutra, casi indiferente. Si quieres descubrir qué secretos oscuros guardaba Carlos y cómo Elena comenzó a sospechar que algo no estaba bien, quédate hasta el final de esta historia. Te aseguro que los giros que están por venir te dejarán sin aliento. Los meses se convirtieron en años y yo me adapté a nuestra nueva normalidad. Carlos había regresado al trabajo, aunque en un puesto diferente que no requería los conocimientos especializados que había perdido. Nuestros amigos y familiares gradualmente aceptaron que el Carlos que conocían había cambiado para siempre. Algunos incluso comentaban que parecía más relajado, menos estresado que antes del accidente. Durante el segundo año, comenzamos a intentar reconstruir nuestra intimidad. Carlos era gentil pero distante, como si estuviera cumpliendo con un deber más que expresando amor genuino. Sus caricias se sentían mecánicas, sus besos carecían de la pasión que una vez habíamos compartido. Cuando le expresaba mis preocupaciones, él me respondía que necesitaba tiempo para volver a enamorarse de mí, que los sentimientos no podían forzarse.
Yo acepté su explicación porque quería creerla desesperadamente. Me convencí de que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo, incluso la pérdida total de la memoria. Pero las dudas comenzaron a crecer como semillas venenosas en mi corazón. La primera señal real de que algo estaba terriblemente mal llegó durante una cena familiar en casa de mis padres. Carlos estaba contando una anécdota sobre su infancia, algo que supuestamente había recordado recientemente. Mientras hablaba, mencionó detalles que no coincidían con las historias que me había contado antes del accidente. Cuando le señalé la discrepancia más tarde, él se mostró confundido y me dijo que probablemente había mezclado diferentes recuerdos. Pero yo conocía a Carlos mejor que nadie, y había algo en sus ojos cuando mentía. Una pequeña contracción casi imperceptible en el músculo de su mejilla izquierda. Esa noche, por primera vez en 3 años, vi ese tic característico. El sábado por la mañana llegué a la cafetería donde había acordado encontrarme con Roberto Vega. Mis manos temblaban mientras esperaba y cada minuto se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegó, traía consigo una carpeta gruesa que colocó sobre la mesa con expresión sombría. «Señora Morales», comenzó, «lo que voy a mostrarle va a ser muy difícil de procesar. Su esposo Carlos no solo no tiene amnesia, sino que ha estado viviendo una doble vida durante los últimos 5 años, 2 años antes del supuesto accidente». Las palabras del detective resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Roberto abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías que me dejaron sin aliento. Eran imágenes de Carlos entrando y saliendo de un apartamento en el barrio cuya dirección había encontrado en su papelera. Pero lo que más me impactó fue ver a una mujer morena de cabello largo esperándolo en la puerta. «Su nombre es Valeria Mendoza», explicó Roberto mientras señalaba las fotografías. «Es arquitecta, tiene 32 años y según mis investigaciones, mantiene una relación sentimental con su esposo desde hace 5 años. Viven juntos en ese apartamento durante las tardes, después de que él sale del trabajo». Mi mundo se desplomó completamente. Durante 3 años había sido la esposa devota de un hombre que fingía no recordarme, mientras él llevaba una vida completamente diferente con otra mujer. La traición era tan profunda que no podía ni siquiera procesar completamente lo que estaba escuchando. «Pero eso no es todo», continuó Roberto con voz grave. «Carlos nunca perdió su trabajo original. Sigue siendo el gerente financiero de la empresa donde trabajaba antes del accidente. Su jefe y compañeros están al tanto de su supuesta amnesia, pero él ha logrado mantener su desempeño laboral fingiendo que está recuperando gradualmente sus conocimientos». Las fotografías mostraban a Carlos en trajes elegantes, cargando un maletín ejecutivo, entrando a edificios corporativos donde supuestamente ya no trabajaba. En una de las imágenes, lo vi abrazando a Valeria frente a un restaurante caro, sonriendo, de una manera que no había visto en nuestro hogar durante 3 años. «¿Cómo es posible que haya mantenido esta farsa durante tanto tiempo?», pregunté con voz quebrada. Roberto suspiró profundamente antes de responder. «Su esposo es extremadamente inteligente y manipulador. El accidente realmente ocurrió, pero sus heridas no fueron tan graves como hicieron creer. Utilizó la situación como una oportunidad perfecta para justificar los cambios en su comportamiento y para tener una excusa para ausentarse de casa sin despertar sospechas». El detective me mostró reportes médicos que había obtenido a través de contactos en los hospitales. Las lesiones de Carlos habían sido significativas, pero no habían afectado su memoria de ninguna manera. Los médicos originales habían sido engañados por su actuación convincente, y los especialistas posteriores habían basado sus diagnósticos en los reportes previos sin realizar nuevas evaluaciones exhaustivas. «Valeria cree que usted está al tanto de su relación», continuó Roberto. «Carlos le ha dicho que están en proceso de divorcio, pero que debido a su condición médica, el proceso legal es complicado. Ella piensa que es una separación amigable y que usted está esperando a que él se recupere completamente para formalizar el divorcio». Esta revelación me golpeó como un martillo.
No solo Carlos me había estado mintiendo a mí, sino que también había engañado a Valeria, convirtiéndonos a ambas en víctimas de su elaborada red de mentiras. La mujer que yo había estado viendo como la otra probablemente era tan inocente como yo en esta situación. Roberto me entregó documentos bancarios que mostraban que Carlos había abierto cuentas secretas donde depositaba parte de su salario real. Había estado financiando su vida con Valeria mientras yo luchaba económicamente para mantener nuestro hogar, con lo que creía era su salario reducido por la incapacidad. ¿Por qué?, susurré, más para mí misma que para el detective. ¿Por qué no simplemente pidió el divorcio? Según mi investigación, su esposo tiene deudas significativas de juego que contrajo antes del accidente. Si hubiera procedido con un divorcio normal, usted habría tenido derecho a la mitad de sus bienes, pero también habría descubierto las deudas. Al mantenerla en la ignorancia sobre su situación financiera real, él ha podido manejar sus problemas sin que usted se vea afectada legalmente. La información continuaba llegando como olas devastadoras. Carlos había estado protegiéndome de sus deudas de una manera retorcida, pero a costa de destruir completamente mi confianza y mi realidad. Durante 3 años había vivido en una mentira cuidadosamente construida, mientras él llevaba la vida que realmente quería con otra mujer. Roberto me entregó grabaciones de audio que había obtenido durante su vigilancia. En una de ellas, se podía escuchar claramente a Carlos hablando con Valeria sobre sus planes futuros juntos, discutiendo viajes que querían hacer y hasta mencionando la posibilidad de tener hijos. Su voz sonaba animada y enamorada, completamente diferente al tono apagado y distante que usaba conmigo en casa. Tengo que confrontarlo, dije finalmente, aunque mi voz sonaba ajena a mis propios oídos. Le recomiendo que consulte primero con un abogado, sugirió Roberto. Tiene evidencia suficiente para un divorcio por causa justificada y, dada la naturaleza fraudulenta de su comportamiento, probablemente pueda reclamar una compensación significativa. Salí de esa reunión sintiéndome como si hubiera sido atropellada por un camión. Todo lo que había creído durante 3 años era una mentira elaborada. El hombre por quien había sacrificado mi propia vida, mi carrera, mis amistades, había estado viviendo felizmente con otra mujer mientras yo me consumía tratando de ayudarlo a recuperar una memoria que nunca había perdido. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa, lo observé con ojos completamente nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada expresión tomaba un significado diferente ahora que conocía la verdad. Cuando me preguntó cómo había sido mi día, tuve que morderme la lengua para no explotar y revelar todo lo que sabía. Durante la cena, Carlos mencionó casualmente que había recordado algunos detalles más sobre su trabajo anterior, como si estuviera preparando el terreno para gradualmente recuperar más de su memoria laboral. La manipulación era tan sutil y calculada que me pregunté cuántas otras mentiras pequeñas me había estado contando durante estos 3 años. Esa noche, mientras él dormía pacíficamente a mi lado, yo permanecí despierta, planeando mi próximo movimiento. La Elena que había entrado a esa cafetería por la mañana ya no existía. En su lugar, había nacido una mujer que conocía la verdad completa y que estaba determinada a tomar el control de su propia vida. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada interacción con Carlos se había convertido en una obra de teatro donde yo era ahora la actriz principal, fingiendo ignorancia, mientras él continuaba con su performance magistral de esposo amnésico. Pero había una diferencia crucial. Yo sabía que ambos estábamos actuando. El lunes por la mañana, después de que Carlos se fuera al trabajo, llamé al abogado que Roberto me había recomendado. Margarita Herrera era una mujer de unos 50 años con reputación de ser implacable en casos de divorcios complicados. Cuando le expliqué mi situación, su expresión se endureció progresivamente. «Elena, esto no es solo adulterio», me dijo después de revisar toda la evidencia. «Esto es fraude matrimonial sistemático. Su esposo ha estado cometiendo una estafa legal y emocional durante 3 años. Tenemos bases para demandarlo no solo por divorcio,
sino también por daños y perjuicios emocionales. Margarita me explicó que el plan de Carlos había sido brillantemente cruel. Al fingir amnesia, había evitado tener que dar explicaciones sobre cambios en su comportamiento, ausencias prolongadas y modificaciones en sus hábitos financieros. Cualquier inconsistencia podía ser justificada como parte de su proceso de recuperación. Lo más probable es que haya estado planeando eventualmente fingir una recuperación gradual y pedirle el divorcio, alegando que al recuperar su memoria se dio cuenta de que ya no la amaba, continuó la abogada. De esa manera, hubiera evitado parecer el villano de la historia. Esa tarde, mientras esperaba que Carlos regresara del trabajo, me senté en la sala donde habíamos compartido tantos momentos durante su supuesta recuperación. Recordé las noches que había pasado leyéndole libros, esperando que algo despertara su memoria. Pensé en las veces que había llorado en silencio, creyendo que había perdido para siempre al hombre que amaba. Todo había sido una mentira, cuidadosamente orquestada. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, actuó exactamente como lo había hecho durante los últimos 3 años. Me saludó con un beso mecánico en la mejilla. Preguntó sobre mi día con interés fingido y se sentó a cenar como si fuera un marido normal, regresando de un día de trabajo normal. Pero yo podía ver a través de su máscara ahora. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy?, le pregunté, sabiendo perfectamente que había estado en su oficina ejecutiva, no en el puesto de menor jerarquía que me había hecho creer que tenía. Bien, ya sabes, todavía es difícil para mí recordar todas las tareas, respondió con la misma expresión de confusión que había perfeccionado durante 3 años. Pero siento que cada día recupero un poco más. Esa noche, después de que se durmió, revisé discretamente su teléfono. Encontré mensajes de texto con Valeria que me partieron el corazón de una manera completamente diferente. No era solo la traición lo que me dolía, sino ver lo genuinamente enamorado que sonaba cuando hablaba con ella. Con ella era romántico, atento, apasionado. Todo lo que había dejado de ser conmigo mucho antes del accidente. Mi amor, no puedo esperar a verte mañana. He estado pensando en ti todo el día, decía uno de los mensajes. Pronto podremos estar juntos sin tener que escondernos. Solo necesito un poco más de tiempo para arreglar mi situación. El miércoles tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí seguir a Carlos después del trabajo para ver con mis propios ojos la vida que había estado viviendo en secreto. Me estacioné cerca de su oficina y esperé hasta que salió. Lo seguí a una distancia prudente mientras se dirigía al apartamento que había visto en las fotografías del detective. Verlo entrar a ese edificio con la familiaridad de alguien que llega a su hogar me golpeó con una fuerza inesperada. Esperé unos minutos antes de acercarme al edificio. A través de una ventana del segundo piso pude ver sombras moviéndose. Carlos estaba viviendo una vida completamente normal y feliz con otra mujer, mientras yo me marchitaba en casa creyendo que estaba cuidando a un esposo enfermo. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa como siempre, tardando exactamente el tiempo que le tomaría ir del trabajo ficticio a casa, me recibió con su actuación habitual. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Por un momento, pensé que había notado algo extraño en mi comportamiento. ¿Estás bien, Elena?, me preguntó mientras cenábamos. Te veo un poco distante últimamente. La ironía de sus palabras casi me hizo reír histéricamente. Después de 3 años de frialdad emocional y distancia física, él me preguntaba si yo estaba siendo distante. Pero logré mantener mi compostura y le aseguré que todo estaba bien, que probablemente estaba cansada del trabajo. El jueves por la noche, mientras Carlos dormía, tomé una decisión crucial. Margarita me había sugerido que intentara obtener una confesión grabada antes de proceder legalmente. Me dijo que aunque teníamos evidencia suficiente, una confesión haría el proceso mucho más rápido y menos costoso. Configuré mi teléfono para grabar y esperé la oportunidad perfecta. Esa oportunidad llegó el viernes por la noche, cuando Carlos recibió una llamada que pensó que yo no podía escuchar. Estaba en el jardín, hablando en voz baja, pero pude capturar parte de la
Conversación. Valeria, mi amor, sé que esto es difícil, pero necesito un poco más de tiempo, decía con una ternura que no había usado conmigo en años. Elena todavía no sospecha nada. Mi actuación ha sido perfecta durante estos 3 años. Pronto podremos estar juntos abiertamente, te lo prometo. Tenía la confesión que necesitaba. Carlos no solo admitía que había estado fingiendo, sino que también revelaba que había sido una actuación deliberada y calculada durante 3 años completos. Con esa grabación, Margarita podría proceder inmediatamente con los papeles de divorcio. Pero antes de tomar cualquier acción legal, decidí que merecía una confrontación cara a cara. Necesitaba mirar a Carlos a los ojos y decirle que sabía exactamente quién era realmente. Necesitaba ver su reacción cuando se diera cuenta de que su obra maestra de manipulación había sido completamente desenmascarada. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos, Carlos me dijo que tenía que salir por unas horas para hacer algunos mandados. Sabía perfectamente que iba a pasar el día con Valeria, como probablemente había estado haciendo todos los fines de semana durante 3 años. Carlos, le dije con voz calma, necesitamos hablar cuando regreses esta noche. Es importante. Algo en mi tono debe haberle llamado la atención, porque me miró con una expresión ligeramente preocupada, pero rápidamente recuperó su compostura y me aseguró que hablaríamos cuando regresara. Lo que él no sabía era que esa conversación sería la última que tendríamos como marido y mujer. Esa tarde, mientras Carlos vivía su vida secreta con Valeria, yo preparé cuidadosamente todo lo que necesitaría para la confrontación. Organicé todas las fotografías, documentos, grabaciones y evidencias que había recopilado. También preparé emocionalmente para lo que sabía sería el final definitivo de mi matrimonio. Cuando Carlos regresó esa noche, actuando como el esposo amnésico que había estado interpretando durante 3 años, yo estaba lista para revelar que el espectáculo había terminado para siempre. Carlos entró a casa esa noche del sábado con la misma expresión relajada que había perfeccionado durante 3 años. Había pasado el día con Valeria, viviendo la vida que realmente quería, y ahora regresaba a su performance de esposo amnésico. Pero cuando vio mi expresión y notó los documentos esparcidos sobre la mesa de la sala, su rostro cambió instantáneamente. «Elena, ¿qué es todo esto?», preguntó intentando mantener su voz confundida, pero pude detectar un matiz de pánico que nunca había escuchado antes. «Siéntate, Carlos», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Es hora de que hablemos sobre tu increíble recuperación de memoria». Se acercó lentamente a la mesa y vi cómo sus ojos recorrían las fotografías donde aparecía con Valeria, los documentos bancarios, los reportes del detective. Su cara se fue descomponiendo gradualmente mientras se daba cuenta de que su elaborada mentira había sido completamente descubierta. «Helena, yo puedo explicar», comenzó, pero su voz había perdido completamente la incertidumbre fingida de los últimos 3 años. «¿Explicar qué exactamente?», lo interrumpí, tomando una de las fotografías donde aparecía abrazando a Valeria. «¿Vas a explicarme cómo un hombre con amnesia completa puede recordar perfectamente la dirección del apartamento donde vive con su amante? ¿O tal vez quieres explicarme cómo alguien que supuestamente perdió toda su memoria laboral sigue siendo gerente financiero en la misma empresa?» Carlos se dejó caer en el sofá y por primera vez en 3 años vi una expresión genuina en su rostro. Pánico absoluto. La máscara que había llevado durante tanto tiempo finalmente se había caído por completo. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con voz quebrada. «Desde hace una semana», respondí, sacando mi teléfono y reproduciendo la grabación de su conversación con Valeria. «Pero las sospechas comenzaron cuando murmuraste su nombre mientras dormías hace 2 meses». Escuchar su propia voz confesando su engaño pareció ser el golpe final. Carlos se cubrió la cara con las manos y por un momento pensé que iba a llorar, pero cuando levantó la vista, había una expresión de alivio mezclada con desesperación. «Elena, por favor, déjame explicarte por qué hice esto», dijo con una voz que sonaba más auténtica de lo que había sonado en años. «Nunca quise lastimarte de esta manera. ¿Nunca quisiste lastimarme?»,
Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Sabes lo que he vivido durante estos 3 años? ¿Tienes idea de cuántas noches me quedé despierta llorando, creyendo que había perdido para siempre al hombre que amaba? ¿Sabes cuántas veces me culpé a mí misma por no poder hacer que me amaras de nuevo? Carlos se encogió ante cada palabra, como si fueran golpes físicos. Yo sí te amaba, Elena. Pero todo se había vuelto tan complicado antes del accidente. Tenía deudas enormes por el juego, problemas en el trabajo que no podía contarte, y conocí a Valeria cuando mi vida se estaba desmoronando. Entonces, decidiste que la solución era fingir amnesia durante 3 años. Mi voz goteaba sarcasmo. ¿Esa era tu gran estrategia para resolver tus problemas? El accidente realmente pasó, continuó desesperadamente. Y cuando desperté en el hospital y vi la esperanza en tus ojos, pensé que tal vez podría usar la situación para empezar de nuevo. Pensé que podría encontrar una manera de arreglar mis problemas sin que tú te vieras afectada por mis deudas. ¿Y Valeria qué papel juega en tu plan maestro de protegerme? Carlos guardó silencio por un largo momento antes de responder. Conocí a Valeria 6 meses antes del accidente. Nuestra relación comenzó cuando mi matrimonio contigo ya estaba deteriorándose. Después del accidente, ella fue la única persona que me ofreció estabilidad emocional sin juzgarme por mis errores. Así que decidiste mantener a ambas, dije, sintiendo cómo la rabia finalmente emergía después de días de shock. Yo cuidándote como una enfermera devota y ella dándote el amor y la pasión que ya no querías fingir conmigo. No fue así, exclamó levantándose del sofá. Al principio pensé que sería temporal. Pensé que encontraría una manera de resolver todo y luego te diría la verdad. Pero mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Tu dedicación, tu amor incondicional, me hizo sentir culpable, pero también me hizo darme cuenta de lo que había perdido contigo. ¿Quieres que me compadezca de ti ahora? Mi voz temblaba de indignación. Después de 3 años de mentiras elaboradas, ¿quieres que entienda tu dilema emocional? Carlos se acercó a mí, intentando tomar mis manos, pero yo las retiré bruscamente. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesitas saber que estos 3 años también fueron un infierno para mí. Vivir una mentira constante, ver tu dolor y saber que yo era la causa, mantener 2 vidas separadas. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Lo interrumpí. No es solo la traición, es darme cuenta de que el hombre que conocí y amé durante 8 años nunca existió realmente. Eres capaz de una manipulación tan sofisticada y cruel que me hace cuestionar cada momento feliz que creí que compartimos. Eso no es cierto, dijo con desesperación. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron reales. Yo sí te amé genuinamente. ¿Y cuándo dejaste de amarme? Pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Carlos se quedó en silencio por un largo momento. No sé si dejé de amarte o si simplemente me perdí a mí mismo. Los problemas financieros, la presión en el trabajo, la adicción al juego. Todo se acumuló hasta que ya no sabía quién era. Cuando conocí a Valeria, ella me hizo sentir como la persona que solía ser antes de que todo se complicara. Entonces ella no sabe la verdad tampoco, dije, recordando lo que el detective me había contado. Valeria cree que estamos separados legalmente, pero que mantuvimos la convivencia por mi condición médica, admitió Carlos. Le dije que estábamos esperando mi recuperación completa para formalizar el divorcio. Así que no solo me mentiste a mí durante 3 años, sino que también has estado engañando a una mujer inocente. La ironía de la situación era casi absurda. Valeria probablemente está tan enamorada de ti como yo lo estaba, sin saber que también es víctima de tus mentiras. Elena, por favor. Carlos se acercó nuevamente y esta vez pude ver lágrimas reales en sus ojos. Sé que lo arruiné todo. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas que nunca quise lastimar a ninguna de las dos.
Me metí en una situación imposible y no supe cómo salir sin destruir a todos los involucrados. Bueno, felicidades, dije con amargura. Lograste destruirnos a todos de la manera más cruel posible. Carlos se dejó caer nuevamente en el sofá, completamente derrotado. ¿Qué vas a hacer ahora? Mañana por la mañana, mi abogada presentará los papeles de divorcio. Respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Voy a demandarte por fraude matrimonial y daños emocionales. Y después de eso, voy a llamar a Valeria para contarle la verdad sobre el hombre del que está enamorada. Elena, por favor, no involucres a Valeria en esto. Ella no tiene la culpa de mis decisiones. Tienes razón, admití. Ella no tiene la culpa, pero merece saber la verdad, igual que yo la merecía. El domingo por la mañana, Carlos se había ido de la casa. Había empacado sus cosas durante la madrugada mientras yo fingía dormir, y cuando desperté oficialmente, encontré una nota sobre la mesa de la cocina. En ella se disculpaba nuevamente y me decía que se quedaría en un hotel hasta que pudiéramos resolver legalmente nuestra situación. La ironía no se me escapó. Después de 3 años de mentiras elaboradas, su primera decisión honesta era huir. Esa mañana llamé a Valeria. Había encontrado su número en el teléfono de Carlos la noche anterior. Cuando contestó, su voz sonaba alegre y relajada, probablemente esperando que fuera Carlos quien la llamara. ¿Valeria Mendoza?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Sí, ¿quién habla? Su tono cambió inmediatamente, volviéndose cauteloso. Soy Elena Morales, la esposa de Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Elena, dijo finalmente con voz temblorosa. Carlos me dijo que ustedes estaban separados, que solo mantenían la convivencia por su condición médica. Valeria, necesitamos hablar. Hay muchas cosas que no sabes sobre Carlos y creo que tienes derecho a conocer la verdad. Acordamos encontrarnos esa tarde en un café neutral. Cuando llegué, la reconocí inmediatamente por las fotografías del detective. Era una mujer hermosa, de cabello negro largo y ojos expresivos, que en ese momento reflejaban una mezcla de confusión y terror. Elena, me saludó nerviosamente cuando me acerqué a su mesa. No sé qué decir. Esta situación es incómoda, para ambas. Más incómoda de lo que imaginas, respondí sentándome frente a ella. Valeria, Carlos no tiene amnesia. Nunca la tuvo. Su rostro palideció instantáneamente. ¿Qué quieres decir? Le expliqué todo. La investigación del detective, las evidencias, la confesión grabada, los 3 años de mentiras elaboradas. Con cada revelación, veía cómo su mundo se desmoronaba igual que el mío lo había hecho una semana antes. Esto no puede ser verdad, murmuró con voz quebrada. Carlos me ha contado sobre su accidente, sobre lo difícil que ha sido para él no recordar su vida anterior. Me ha mostrado cicatrices, me ha hablado de sus terapias. Las cicatrices son reales, admití. El accidente sí ocurrió, pero sus heridas no afectaron su memoria. Ha estado fingiendo amnesia para justificar todos los cambios en su vida y para poder mantener una relación con ambas al mismo tiempo. Valeria se llevó las manos a la cara y pude ver que estaba luchando por no llorar en público. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos juntos? 5 años, respondí. 2 años antes del accidente y 3 después. 5 años, repitió con amargura. 5 años en los que creí que estaba ayudando a un hombre a reconstruir su vida después de una tragedia. 5 años en los que me sentí culpable por estar enamorada de un hombre casado, pero justificaba nuestra relación porque él me aseguraba que su matrimonio había terminado emocionalmente mucho antes del accidente. Me di cuenta de que Valeria había sido manipulada de manera tan cruel como yo. Carlos había usado su supuesta amnesia para hacerle creer que era una víctima de las circunstancias, no un hombre que había elegido tener una aventura extramatrimonial. Valeria, hay algo más que necesitas saber, continué, sacando los documentos bancarios. Carlos tiene deudas significativas de juego,
Ha estado financiando su vida contigo con dinero que debería haber estado contribuyendo a nuestro hogar familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras revisaba los documentos. Él siempre me decía que tenía dificultades financieras por los gastos médicos y legales de su situación. Yo he estado pagando la mayoría de nuestros gastos durante estos 3 años porque creía que estaba ayudando a un hombre que se estaba recuperando de una tragedia. La crueldad de Carlos no tenía límites. No solo había engañado a 2 mujeres emocionalmente, sino que también había manipulado la situación financiera para beneficiarse de ambas. Valeria había estado subsidiando económicamente la vida secreta de un hombre que la estaba engañando, mientras yo luchaba con dificultades económicas, creyendo que mi esposo tenía ingresos reducidos por su discapacidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora?, le pregunté. No lo sé, respondió secándose las lágrimas. Toda mi vida durante los últimos 5 años ha sido una mentira. El apartamento donde vivíamos juntos está a mi nombre porque él me dijo que no podía firmar contratos debido a su condición médica. Los muebles, los electrodomésticos, todo lo compré yo creyendo que estaba ayudando a alguien que amaba. Valeria, dije, sintiendo una compasión genuina por esta mujer que había sido víctima del mismo hombre que me había destruido a mí. Creo que ambas merecemos justicia. Ella me miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Mi abogada me dijo que, con tu testimonio y evidencia, podríamos construir un caso mucho más sólido contra Carlos, no solo por adulterio y fraude matrimonial, sino también por estafa financiera hacia ambas. Valeria asintió lentamente. Tengo todos los recibos de los gastos que he cubierto durante estos años. También tengo mensajes de texto donde él me explica su situación médica y financiera. Eso sería evidencia perfecta de cómo ha estado manipulando la situación para beneficiarse de ambas. Nos quedamos en silencio por unos momentos. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre, sin saber que ambas estaban siendo cruelmente engañadas. Elena, dijo Valeria finalmente, quiero que sepas que si hubiera sabido la verdad sobre tu situación, nunca habría continuado con la relación. Yo realmente creía que él estaba divorciándose de ti de manera amigable. Valeria, ninguna de nosotras es culpable de las mentiras de Carlos, respondí. Ambas fuimos manipuladas por alguien que resultó ser un maestro del engaño. ¿Crees que alguna vez nos amó realmente?, preguntó con voz pequeña. Honestamente, ya no sé qué creer sobre Carlos, admití. Pero sé que ambas merecemos estar con alguien que nos ame de verdad, sin mentiras, sin manipulaciones, sin tener que compartir su amor con otra persona. Esa tarde, Valeria acordó testificar en mi caso de divorcio y también consideró presentar sus propias demandas legales contra Carlos por estafa. Habíamos pasado de ser rivales inconscientes a ser aliadas en la búsqueda de justicia contra el hombre que nos había traicionado a ambas. Cuando llegué a casa esa noche, la casa se sentía vacía y silenciosa de una manera diferente. Ya no era el silencio de un hogar donde un esposo amnésico luchaba por recordar. Era el silencio de un hogar donde las mentiras finalmente habían sido expuestas y la verdad, aunque dolorosa, había comenzado a liberar. El lunes por la mañana, mi abogada Margarita presentó oficialmente los papeles de divorcio junto con las demandas por daños y perjuicios. Con el testimonio de Valeria y toda la evidencia recopilada, teníamos un caso sólido que probablemente resultaría en una compensación significativa y una resolución rápida del proceso legal. 6 meses después de la confrontación con Carlos, estaba sentada en el juzgado esperando la sentencia final del divorcio. Durante estos meses, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Carlos había intentado contactarme múltiples veces, pero mi abogada me había aconsejado mantener toda comunicación a través de canales legales. La investigación legal había revelado aún más secretos perturbadores. Carlos no solo había estado manteniendo una doble vida con Valeria y conmigo, sino que también había estado involucrado en transacciones financieras cuestionables en su trabajo. Su empleador, al enterarse de la situación, había iniciado una auditoría interna que reveló irregularidades en varias cuentas que él manejaba.
Valeria había demostrado ser una aliada invaluable durante todo el proceso. Su testimonio no solo había fortalecido mi caso, sino que también había ayudado a exponer la magnitud de las mentiras de Carlos. Sorprendentemente, habíamos desarrollado una amistad genuina nacida de nuestras experiencias compartidas como víctimas de la misma manipulación. Elena, me había dicho Valeria durante una de nuestras conversaciones, creo que ambas somos más fuertes de lo que pensábamos. Sobrevivir a este nivel de engaño y salir adelante no es algo que cualquier persona pueda hacer. El proceso legal había sido agotador pero revelador. Los abogados de Carlos habían intentado argumentar que su comportamiento había sido resultado de trauma psicológico del accidente, pero la evidencia era demasiado contundente. Las grabaciones, los documentos bancarios, los testimonios de Valeria y mío, y los reportes del detective privado pintaban un cuadro claro de manipulación deliberada y sostenida. Durante los meses de proceso legal, había tenido tiempo para reflexionar sobre mi matrimonio desde una perspectiva completamente nueva. Me di cuenta de que las señales de los problemas de Carlos habían estado ahí mucho antes del accidente, but I had chosen to ignore them. Su distanciamiento emocional, sus ausencias inexplicables, su nerviosismo cuando sonaba el teléfono, todos habían sido indicios que yo había racionalizado porque quería creer en nuestro matrimonio. La terapia psicológica había sido crucial durante este periodo. Mi terapeuta, la doctora Carmen Ruiz, me había ayudado a entender que ser víctima de manipulación tan sofisticada no era una falla de mi carácter, sino el resultado de estar involucrada con alguien que había perfeccionado el arte del engaño. Elena. Me había explicado la doctora Ruiz. Las personas como Carlos son expertas en explotar la compasión y el amor de otros. Su capacidad para mantener una mentira tan elaborada durante tanto tiempo indica un nivel de manipulación que va más allá de una simple infidelidad. El día de la sentencia, Carlos apareció en el juzgado acompañado de su abogado. Se veía demacrado y había perdido peso. Cuando nuestros ojos se encontraron brevemente, vi algo que podría haber sido remordimiento genuino, pero ya era demasiado tarde para que importara. El juez revisó toda la evidencia y emitió su fallo. Carlos fue declarado culpable de fraude matrimonial y estafa emocional. La sentencia incluía una compensación económica significativa para mí, la división de bienes favoreciendo mi situación como víctima de engaño y una orden de no contacto que le prohibía acercarse a mí sin supervisión legal. Adicionalmente, la investigación laboral había resultado en su despido y posibles cargos criminales por malversación de fondos. La vida cuidadosamente construida de Carlos se había desmoronado completamente y ahora enfrentaba las consecuencias de años de mentiras y manipulación. Después de la sentencia, Valeria me esperaba afuera del juzgado. Habíamos acordado almorzar juntas para celebrar el final de este capítulo en nuestras vidas. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras caminábamos hacia el restaurante. Libre, respondí, y me di cuenta de que era la palabra perfecta. Por primera vez en años, siento que puedo respirar completamente. Durante el almuerzo hablamos sobre nuestros planes futuros. Valeria había decidido mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, y yo había comenzado a explorar oportunidades profesionales que había abandonado durante mi matrimonio. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Valeria mientras tomábamos café. Durante 5 años creí estar enamorada de Carlos, pero ahora me doy cuenta de que estaba enamorada de una versión ficticia de él. El Carlos real, el que era capaz de esta manipulación cruel, nunca lo conocí realmente. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Yo había pasado 8 años casada con un hombre, 3 de ellos dedicándome completamente a su cuidado, pero la persona que había amado había sido una ilusión cuidadosamente construida. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y autodescubrimiento. Usé parte de la compensación económica para regresar a la escuela y completar una maestría que había abandonado cuando me casé. También comencé a viajar, algo que Carlos siempre había desalentado con excusas sobre gastos o compromisos laborales. Un año después del divorcio,
recibí una carta de Carlos. Mi abogada la revisó primero para asegurar que no violara la orden de no contacto. En la carta, Carlos se disculpaba profusamente y explicaba que había estado recibiendo terapia psicológica extensiva. Admitía que su comportamiento había sido imperdonable y que no esperaba perdón, pero quería que supiera que había reconocido completamente el daño que había causado. Decidí no responder a la carta. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con disculpas, y algunas traiciones demasiado elaboradas para perdonar. Mi sanación no dependía de su arrepentimiento, sino de mi propia capacidad para construir una vida auténtica y honesta. 2 años después, estaba en una nueva relación con un hombre llamado David, que conocí en la universidad donde estaba completando mi maestría. David era transparente, honesto hasta el punto de ser torpe a veces, y había demostrado consistentemente que valoraba la comunicación abierta sobre todas las cosas. ¿Alguna vez tienes miedo de que te esté mintiendo sobre algo?, me preguntó David una noche, consciente de mi historia pasada. Todos los días, admití honestamente, pero he aprendido a confiar en mi intuición y a valorar la transparencia completa. Lo que viví con Carlos me enseñó que prefiero una verdad dolorosa sobre la mentira más cómoda. Valeria y yo manteníamos contacto regular. Ella había encontrado éxito profesional en su nueva ciudad y había comenzado una relación con un colega arquitecto que conocía completamente su historia y la respetaba por su fortaleza. ¿Sabes qué?, me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas. Creo que Carlos nos hizo un favor extraño. Si no hubiera sido tan cruel y manipulador, tal vez nunca habríamos descubierto lo fuertes que somos realmente. Ahora, 3 años después de descubrir la verdad, puedo decir que mi vida es completamente mía. Cada decisión que tomo está basada en mis propios deseos y necesidades, no en mantener la ilusión de un matrimonio que nunca fue real. He aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificar tu propia identidad o ignorar señales de alarma. La experiencia me enseñó que la manipulación puede ser tan sutil y sofisticada que incluso las personas más inteligentes pueden ser víctimas. Pero también me enseñó que la verdad, aunque dolorosa, es siempre preferible a vivir una mentira, sin importar qué tan cómoda parezca esa mentira. Mi consejo para cualquier persona que sospeche que está siendo engañada: confía en tu intuición. Si algo se siente falso, probablemente lo es. Y recuerda que mereces una relación basada en honestidad completa, no en performances elaboradas. La historia de mi matrimonio con Carlos es un recordatorio de que a veces las personas que más daño nos hacen son aquellas en quienes más confiamos. Pero también es una historia de supervivencia, de encontrar fuerza en la verdad y de reconstruir una vida auténtica después de años de vivir una mentira. Si esta historia te ha impactado de alguna manera, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y compartas en los comentarios qué opinas sobre la situación que viví. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Has vivido alguna experiencia similar? Me encantaría leer tus pensamientos y experiencias. Recuerda que compartir estas historias puede ayudar a otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares.